Clara siempre tuvo el don de transformar una simple reunión en un campo de batalla silencioso. Todos en la sala sentían el peso de su presencia antes incluso de que ella abriera la boca. Había algo en sus ojos que revelaba más de lo que su fama como magnate del sector inmobiliario podría sugerir, una mirada que ocultaba planes, estrategias y secretos que pocos se atrevían a imaginar. Sin embargo, ese día, algo inesperado comenzó a romper la rutina de frialdad y cálculo que ella cultivaba. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegaría alguien para proteger su reputación mientras ayuda a otra persona a crecer? ¿Y podría un acto discreto de generosidad cambiar el destino de alguien sin que nadie lo note? Clara sabía que podía marcar la diferencia sin hacer ruido, pero también entendía que cada movimiento suyo conllevaba riesgos. Intervino de manera tan sutil que nadie en la reunión lo percibió, pero el joven corredor que había sido humillado en ese momento sintió algo que cambiaría su carrera para siempre, la oportunidad de ser visto, de demostrar su valor. Mientras la sala aún vibraba con comentarios y susurros sobre la humillación pública del joven, Clara regresaba a su postura impecable, como si nada hubiera ocurrido. Pero detrás de ese gesto discreto había una intención clara, no solo proteger el talento que había reconocido, sino también observar cómo él manejaría la oportunidad inesperada. Esa era la primera pieza de un juego mucho más grande, donde el poder, la empatía y la reputación se entrelazaban de maneras peligrosas y fascinantes. El joven corredor, llamado Leonardo, no tenía idea del peso que ese pequeño gesto cargaba. Cada palabra que pronunciara a partir de ese instante sería vigilada y evaluada, y cada acción podría tanto impulsarlo hacia el éxito como enterrarlo en fracasos silenciosos. Clara, por su parte, necesitaba equilibrar su deseo de ayudar con la necesidad de mantener intacto su pasado, porque había secretos que, si se revelaban, podrían destruir no solo su reputación, sino toda la estructura que había construido durante años. En pocos minutos, Leonardo comenzó a percibir matices que antes pasaban desapercibidos, miradas que indicaban aprobación, sonrisas discretas de aliados potenciales, pequeñas oportunidades de destacar que surgían casi por casualidad. Él no lo sabía, pero cada movimiento suyo estaba siendo cuidadosamente orquestado para probar su capacidad de adaptación, resiliencia y visión a largo plazo. Clara observaba a distancia, aprendiendo más sobre él en cada gesto que él mismo sobre sí mismo. El entorno corporativo era cruel, pero Clara conocía los entresijos de esa crueldad mejor que nadie. La frialdad que demostraba públicamente era una armadura, una protección contra quienes podrían intentar usar su pasado en su contra. Pero también había una capa de empatía selectiva, que se manifestaba de maneras que pocos podían percibir. Intervenir discretamente no era solo un acto de bondad, sino una estrategia calculada, ayudar sin ser vista, influir sin ser acusada, moldear destinos sin exponerse. Mientras tanto, Leonardo comenzaba a comprender que la suerte no siempre provenía de gestos grandiosos o de aplausos públicos. A veces, el cambio verdadero ocurría en silencio, en pequeños actos invisibles que transformaban el rumbo de toda una vida profesional. Se preguntaba cómo alguien podía percibir tanto potencial en otra persona sin llamar la atención, y, al mismo tiempo, garantizar que ese talento floreciera de la manera correcta. La respuesta estaba ante él, pero demasiado sutil como para comprenderla de inmediato. Clara, por su parte, reflexionaba sobre el delicado equilibrio que necesitaba mantener. Un paso en falso y no solo su imagen de magnate implacable estaría en riesgo, sino también el futuro de Leonardo. Más aún, secretos de su pasado, cuidadosamente guardados y enterrados, podrían salir a la luz si alguien comenzaba a cuestionar la razón detrás de su intervención discreta. Era una danza entre poder y vulnerabilidad, donde cada movimiento debía ser calculado y cada silencio, estratégico. En los días siguientes, Leonardo comenzó a notar cambios sutiles en su rutina. Reuniones que antes eran intimidantes se convirtieron en oportunidades para demostrar talento, consejos discretos y contactos estratégicos surgían como si fuera coincidencia, pero nada era realmente aleatorio. Clara continuaba observando, asegurándose de que el joven corredor aprendiera a navegar en el mundo implacable de los negocios sin destruirse en el proceso. Sabía que ese equilibrio era delicado y que cada decisión, cada elección, moldearía no solo el presente, sino también el futuro de ambos.
El poder de Clara no residía únicamente en su dinero o en su influencia en el sector inmobiliario, estaba en su capacidad de ver más allá de lo obvio, de comprender el valor del silencio y de la intervención estratégica. Para Leonardo, esto representaba una lección que ninguna escuela de negocios podría enseñar: la verdadera fuerza reside en reconocer oportunidades ocultas, en aceptar ayuda sin perder la propia dignidad y en percibir que, detrás de la frialdad de una magnate, podía haber empatía genuina e inteligencia estratégica. Mientras el joven corredor florecía lentamente, pequeñas intrigas comenzaban a formarse en las sombras. Colegas observaban, surgían sospechas, y los susurros sobre la misteriosa relación entre Clara y Leonardo empezaban a difundirse. Ella sabía que proteger su secreto sería tan desafiante como guiar su carrera. Cada paso era un riesgo calculado, cada palabra pronunciada debía servir para múltiples propósitos. La tensión entre visibilidad y anonimato, poder y compasión, comenzaba a definir el próximo capítulo de sus vidas. Los días que siguieron a la intervención de Clara estuvieron marcados por una transformación silenciosa en la rutina de Leonardo. Cada reunión, cada presentación, cada negociación parecía estar moldeada por fuerzas invisibles, y él comenzaba a percibir que la suerte no era mera casualidad. Surgía en él una nueva confianza, algo que no lograba identificar completamente, pero que se manifestaba en su manera de hablar, en la forma en que conducía los contratos e incluso en la mirada más firme que lanzaba a los colegas que antes lo subestimaban. Clara observaba de lejos, evaluando no solo su desempeño, sino también su capacidad para resistir las presiones que inevitablemente surgirían. Mientras Leonardo se adaptaba a esta nueva realidad, el entorno corporativo continuaba siendo un terreno delicado, lleno de rivalidades y secretos enterrados bajo capas de sonrisas y cortesías superficiales. Algunos colegas empezaron a notar pequeños cambios en su postura, pero todavía no lograban identificar el origen de la transformación. Otros, menos atentos, solo percibían el crecimiento acelerado del corredor y sentían una mezcla de envidia y curiosidad. Clara sabía que cualquier movimiento en falso podría revelar más de lo que deseaba sobre su pasado, por lo que cada acción estaba cuidadosamente planeada y cada gesto, monitoreado. Aquella mañana, mientras el sol atravesaba los amplios ventanales de su oficina, Clara reflexionaba sobre el equilibrio entre empatía y estrategia. Nunca permitía que la emoción controlara sus decisiones, pero había momentos en que la intuición decía más que cualquier análisis frío de números o contratos. Ayudar a Leonardo no era solo un acto de benevolencia, era también una forma de observar cómo alguien sin suficiente experiencia lidiaría con la presión, con el miedo y con la tentación de tomar atajos. Necesitaba que aprendiera a navegar el mundo corporativo sin depender únicamente de ella, pero aún bajo su silenciosa guía. Leonardo, por su parte, comenzaba a comprender que cada gesto, cada palabra, cada detalle observado por Clara tenía más peso del que él imaginaba. Sentía una responsabilidad creciente, no solo por sí mismo, sino por aquellos que confiaban en su potencial. Sabía que estaba siendo evaluado de manera sutil y, aunque no comprendía completamente la magnitud del control de Clara, sentía que cada paso suyo estaba siendo moldeado para prepararlo para algo mayor, un desafío que aún no se había revelado por completo. Mientras él avanzaba en su carrera, comenzaron a surgir pequeñas intrigas entre los colegas más cercanos. Rumores sobre favoritismo empezaron a circular, y preguntas silenciosas acerca de la relación entre Clara y Leonardo comenzaron a formarse. Algunos intentaban entender el origen de su éxito repentino, otros buscaban descubrir fallas que pudieran ser explotadas. Clara percibía cada movimiento, cada intento de acercamiento o confrontación, y actuaba de manera estratégica, protegiendo a Leonardo y a sí misma al mismo tiempo. Sabía que, en un mundo donde la reputación lo es todo, cualquier desliz podía resultar devastador. En medio de todo esto, Leonardo recibió una propuesta inesperada: liderar un proyecto de alto riesgo que nadie más quería asumir. Era una oportunidad única, pero también una trampa potencial. La decisión requeriría coraje, visión y habilidad para manejar presiones desde múltiples frentes. Clara, discretamente, proporcionó información estratégica, contactos y recursos, pero de manera tan sutil que nadie podría percibir su intervención. Observaba atentamente cómo reaccionaría ante la responsabilidad, consciente de que el verdadero crecimiento surge únicamente cuando se es puesto a prueba de manera intensa y real.
El proyecto era ambicioso y exigía negociación con inversores exigentes, adaptación a imprevistos y una lectura constante de las intenciones de cada participante involucrado. Leonardo enfrentaba momentos en los que el miedo casi lo dominaba, pero recordaba pequeños consejos y gestos que, sin saberlo, habían sido cuidadosamente insertados por Clara. Aprendió a confiar en su propio análisis, a tomar decisiones rápidas y asertivas, y a reconocer señales que pasarían desapercibidas para muchos. Cada pequeño éxito alimentaba su confianza, pero también atraía más atención, aumentando la tensión entre aliados y competidores. Mientras tanto, Clara lidiaba con sombras de su pasado que amenazaban con emerger. Documentos antiguos, recuerdos de decisiones arriesgadas y rivalidades previas podían ser descubiertos en cualquier momento. El delicado equilibrio que mantenía entre poder, empatía y reputación estaba en riesgo, pues cualquier conexión entre su intervención en Leonardo y eventos pasados podría generar especulaciones peligrosas. Necesitaba actuar con precisión, asegurando que su secreto permaneciera protegido mientras guiaba el crecimiento del joven corredor. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por pequeñas victorias y desafíos inesperados. Leonardo lograba cerrar contratos que antes habrían sido imposibles, ganando la atención de inversores y la confianza de su equipo. Al mismo tiempo, algunos colegas más escépticos comenzaban a cuestionar el origen de su ascenso, y se formaba una tensión silenciosa que amenazaba con revelar la implicación de Clara. Ella permanecía atenta, calibrando su intervención y observando cada reacción, consciente de que una revelación prematura podría perjudicar a ambos. Un día, durante una reunión crítica con inversores importantes, Leonardo enfrentó un momento de crisis. Una información incorrecta casi comprometió todo el proyecto, y la presión se volvió insoportable. Sin embargo, logró mantener la calma, encontrar una solución rápida y recuperar la confianza del equipo y de los inversores. Clara observaba a distancia, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que cada desafío que él enfrentaba fortalecía su capacidad, pero también aumentaba la atención sobre ambos. Mientras Leonardo lidiaba con la presión externa, Clara enfrentaba una batalla interna. Reflexionaba sobre los riesgos de su intervención, sobre el poder que ejercía y sobre los secretos que debía proteger. La línea entre empatía y estrategia se volvía cada vez más tenue, y cualquier movimiento mal calculado podría desencadenar consecuencias inesperadas. Aún así, continuaba actuando discretamente, moldeando el camino de Leonardo y, al mismo tiempo, preservando su propia posición y reputación. El crecimiento de Leonardo comenzó a inspirar a otros jóvenes dentro de la empresa. Algunos lo veían como un modelo de éxito, otros sentían envidia y resentimiento. Cada interacción, cada comentario, cada gesto era observado con atención por Clara, que continuaba guiando el desarrollo del corredor con precisión. Sabía que preparar a alguien para el éxito no solo implicaba enseñar habilidades, sino también protegerlo de trampas, manipular situaciones estratégicas y equilibrar poder y empatía de manera continua. Con el tiempo, Leonardo comenzó a percibir la extensión de la influencia de Clara, aunque aún sin comprender completamente su papel en cada decisión, cada oportunidad y cada orientación estratégica que había recibido. Empezaba a cuestionarse hasta qué punto su intervención había moldeado su crecimiento y qué significaba eso para su propia autonomía. La conciencia de que alguien guiaba silenciosamente su carrera provocaba en él una mezcla de gratitud, admiración y una ligera inquietud, pues sabía que el poder y la reputación de Clara estaban íntimamente ligados a los resultados que él obtenía. Mientras ambos navegaban este delicado equilibrio, pequeñas amenazas comenzaron a volverse más palpables. Colegas atentos e inversores curiosos empezaban a juntar piezas de un rompecabezas que Clara había mantenido cuidadosamente oculto. Cada decisión de Leonardo podía revelar pistas sobre el pasado de la magnate, y cada gesto público o privado se convertía en una prueba para ambos. La tensión aumentaba, y la necesidad de precisión, estrategia y sigilo se volvía cada día más crítica. La relación entre Clara y Leonardo se consolidaba en silencio, basada en confianza, observación y comprensión mutua, aunque el joven corredor aún no tuviera plena conciencia del alcance de esa relación. Comenzaba a percibir que el éxito no era únicamente resultado del esfuerzo individual, sino también de la capacidad de reconocer oportunidades ocultas,
aprender de intervenciones discretas y comprender la complejidad del poder y la empatía en el mundo de los negocios. Mientras Leonardo se consolidaba en su posición, Clara permanecía vigilante, consciente de que cada victoria también atraía miradas indeseadas. El crecimiento del joven corredor era una prueba de su habilidad como mentora estratégica, pero también un recordatorio constante de que cualquier desliz podía exponer no solo su ayuda, sino también los secretos cuidadosamente guardados de su pasado. Continuaba actuando con precisión, moldeando el futuro de Leonardo y protegiéndose a sí misma, manteniendo el delicado equilibrio entre poder, empatía y reputación que definía su vida y carrera. El proyecto que Leonardo lideraba finalmente comenzaba a alcanzar resultados expresivos. Contratos antes considerados imposibles se cerraban, y la reputación del joven corredor crecía rápidamente entre inversores y colegas. Pero, a medida que el éxito se consolidaba, las intrigas también ganaban fuerza. Comentarios sutiles, miradas desconfiadas y preguntas cuidadosamente formuladas empezaban a rodear a Leonardo, insinuando que su ascenso no era resultado únicamente de talento o esfuerzo propio. Clara sabía que ese momento llegaría y que la red de secretos y estrategias estaba a punto de ser puesta a prueba de manera decisiva. El primer desafío surgió durante una reunión con potenciales inversores extranjeros. Leonardo se dio cuenta de que algunas informaciones estratégicas habían sido cuestionadas de manera incisiva, como si alguien intentara descubrir qué había detrás de su ascenso repentino. Mantuvo la calma, analizando cada detalle, cada expresión, cada matiz de la conversación, pero sentía el peso de la atención concentrada en cada uno de sus movimientos. Clara observaba desde su oficina a distancia, monitoreando cada paso y preparando intervenciones discretas que podrían proteger a Leonardo sin que él lo supiera. Las intrigas comenzaron a intensificarse cuando los rumores sobre la relación entre Clara y Leonardo empezaron a circular en la empresa. Algunos colegas más atentos especulaban sobre favoritismo o manipulación, y ciertos inversores comenzaron a cuestionar decisiones estratégicas con mayor rigor. Clara sabía que cualquier sospecha podría transformarse rápidamente en una tormenta, exponiendo no solo su influencia, sino también detalles de su pasado que había tratado de mantener cuidadosamente guardados. La tensión aumentaba cada día, y cada decisión debía ser tomada con precisión quirúrgica. Mientras tanto, Leonardo enfrentaba desafíos que iban más allá de la simple administración de proyectos. La presión por cumplir con las expectativas crecía, y comenzó a darse cuenta de que el éxito traía consigo una red de responsabilidades invisibles. Era necesario mantener no solo el rendimiento financiero, sino también la confianza de todos a su alrededor, equilibrando relaciones complejas y lidiando con quienes buscaban explotar cualquier debilidad percibida. Entendía que cada victoria venía acompañada de nuevos riesgos y que la observación constante de Clara se había convertido en una guía silenciosa, moldeando sus elecciones y decisiones. Un día surgió una amenaza directa. Un antiguo rival de Clara, que conocía detalles de su pasado y de su trayectoria en el sector inmobiliario, comenzó a acercarse, cuestionando decisiones antiguas y sugiriendo que intervenciones estratégicas habían favorecido a Leonardo de manera injusta. Clara percibió inmediatamente el peligro. Si ese rival descubría la extensión de su influencia o detalles comprometedores de su historial, no solo Leonardo estaría en riesgo, sino que toda su reputación construida a lo largo de los años podría desmoronarse. La tensión alcanzó su punto máximo durante una reunión crítica, donde Leonardo tuvo que enfrentar una acusación velada hecha por ese rival. Cada palabra, cada gesto, cada decisión debía ser calculada con extrema precisión. Leonardo sintió por primera vez la magnitud de la responsabilidad que Clara le había transferido silenciosamente. No se trataba solo de cerrar contratos, sino de mantener el delicado equilibrio entre confianza, estrategia y reputación. Comprendió que su crecimiento no era solo personal, sino también estaba entrelazado con la historia y los secretos de Clara. Clara, por su parte, actuó con máxima discreción. Las orientaciones estratégicas se transmitieron de manera indirecta, se movilizaron contactos influyentes y la información crucial apareció en los momentos adecuados, siempre sin llamar la atención sobre su intervención. Era un juego de sutilezas, donde cada movimiento tenía múltiples propósitos: proteger a Leonardo, salvaguardar su propia reputación y neutralizar amenazas de forma invisible. El equilibrio entre poder y empatía, que ya había guiado sus pasos,
se volvió aún más crítico a medida que la red de intrigas se expandía. Mientras el joven corredor lidiaba con la presión externa, comenzó a percibir patrones que antes pasaban desapercibidos. Cada desafío, cada obstáculo, cada intento de manipulación o intriga tenía un propósito oculto, y Leonardo empezó a desarrollar una habilidad casi instintiva para leer situaciones, anticipar movimientos y tomar decisiones que no solo protegían su proyecto, sino también preservaban la integridad de Clara. La relación entre ambos se fortalecía silenciosamente, basada en confianza, observación y entendimiento mutuo, aunque la magnitud de lo que estaba en juego aún no fuera totalmente visible para él. El enfrentamiento final con el rival surgió en una reunión de alto nivel, donde los detalles estratégicos fueron puestos a prueba. Leonardo tuvo que exponer su razonamiento de manera impecable, demostrar competencia y control, y neutralizar acusaciones sutiles que amenazaban con socavar su credibilidad. Cada paso fue seguido a distancia por Clara, que sentía una mezcla de orgullo y aprensión. Sabía que, si lograba manejar la situación sin depender directamente de su intervención visible, estaría demostrando no solo su capacidad profesional, sino también su madurez frente a presiones extremas. Durante el desarrollo de esa reunión, Leonardo comenzó a percibir la amplitud de la influencia de Clara. Detalles que antes parecían coincidencias o suerte empezaron a tener sentido, contactos estratégicos surgiendo en el momento adecuado, información crucial apareciendo discretamente, orientaciones indirectas que moldeaban su enfoque. Comprendió que su crecimiento no era solo resultado de su propio esfuerzo, sino también de la inteligencia y estrategia de alguien que sabía equilibrar poder, empatía y sigilo de manera extraordinaria. El rival, al darse cuenta de que no podría minar la posición de Leonardo sin exponer sus propias intenciones, retrocedió, y el proyecto siguió adelante, consolidándose como un éxito. Pero el episodio dejó claro que la atención y vigilancia debían permanecer constantes. Clara continuaba actuando entre bastidores, ajustando movimientos, anticipando amenazas y asegurándose de que tanto Leonardo como su propia reputación permanecieran intactos. La relación entre mentor y protegido se había transformado en una asociación silenciosa, basada en observación mutua y aprendizaje continuo. Con el paso de las semanas, el proyecto alcanzó metas antes inimaginables. Leonardo consolidó su posición dentro de la empresa, ganó reconocimiento de inversores y colegas, y comenzó a atraer oportunidades aún mayores. Cada logro venía acompañado de nuevos desafíos, pero también de una comprensión creciente de cómo navegar en el mundo corporativo de manera estratégica. Clara continuaba brindando orientación silenciosa, pero ahora confiaba cada vez más en su habilidad para manejar situaciones complejas de forma independiente, reconociendo que el joven corredor había absorbido no solo habilidades técnicas, sino también lecciones de observación, estrategia y discreción. Al mismo tiempo, Clara lidiaba con la necesidad constante de proteger su pasado. El rival que amenazaba con exponer secretos antiguos había retrocedido, pero otras figuras del sector todavía representaban riesgos potenciales. Cada decisión tomada, cada movimiento estratégico, debía considerar múltiples capas de consecuencias. Comprendía que su papel en el éxito de Leonardo aumentaba su propia vulnerabilidad, pero también reforzaba su capacidad para moldear resultados sin exponerse. El equilibrio entre poder, empatía y reputación permanecía delicado, pero ahora se había transformado en una dinámica de confianza compartida y entendimiento silencioso entre ambos. El desenlace se consolidó cuando Leonardo presentó los resultados finales del proyecto ante una asamblea de inversores y directores. Cada detalle estaba impecable, cada decisión había sido pensada con anticipación, y cada resultado reflejaba no solo su competencia, sino también el apoyo estratégico e invisible de Clara. Al final, comprendió que el éxito alcanzado no era solo fruto de su esfuerzo individual, sino de una colaboración silenciosa e inteligente, basada en confianza, observación y orientación estratégica. Clara, observando desde su oficina, sintió una satisfacción profunda. Había logrado no solo proteger su reputación y sus secretos, sino también moldear el crecimiento de alguien de manera genuina, preparando a Leonardo para enfrentar desafíos mayores y más complejos de lo que cualquiera podría prever. El delicado equilibrio entre poder, empatía y sigilo se había mantenido, y la relación entre ambos había alcanzado una madurez silenciosa, marcada por respeto mutuo, confianza y comprensión de la importancia de cada gesto,
cada palabra y cada decisión. Mientras Leonardo consolidaba su futuro y se convertía en una referencia dentro de la empresa, Clara continuaba actuando con la misma inteligencia estratégica que siempre había definido su trayectoria. Ambos aprendieron que el éxito y la reputación se construyen no solo con habilidades técnicas, sino también con la capacidad de comprender a los demás, anticipar movimientos, proteger aliados y mantener secretos que pueden determinar el destino de vidas y carreras. El proyecto, que comenzó como una intervención discreta, se transformó en una prueba del poder de la observación, la paciencia y la empatía aplicada con precisión estratégica. Al final, Leonardo no solo creció profesionalmente, sino que también desarrolló una comprensión profunda de cómo navegar en un mundo donde poder, influencia y reputación están constantemente entrelazados. Clara, por su parte, reafirmó su posición como una magnate no solo temida, sino admirada, capaz de moldear destinos y proteger a quienes merecen orientación, sin comprometer jamás su propio legado. El delicado equilibrio que definió sus vidas y carreras permaneció intacto, y cada desafío enfrentado sirvió como lección sobre el poder de la estrategia, la observación y la discreción. Si quieres seguir acompañando historias de determinación, inteligencia y elegancia que inspiran, no olvides suscribirte al canal Elegancia sin Edad y activar la campanita para no perder ningún capítulo.